Muy bien, soy el doctor Alejandro Zavala Calderón. Soy médico internista con especialidad en geriatría y medicina paliativa. Actualmente me encuentro trabajando en el sector público, en la unidad médica de alta especialidad, en el Hospital de Oncología de Centro Médico Nacional Siglo XXI, adscrito a la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, donde atendemos a pacientes con enfermedades graves, con dolor y sufrimiento ocasionado por ellas. Soy responsable también del programa Geriatrims, que se encarga de la evaluación de los adultos mayores hospitalizados. Vengo trabajando junto con el Comité de Bioética de este hospital y también el Comité de Investigación. Los cambios fisiológicos esperados en el envejecimiento, incluso cuando hablamos de adultos mayores con envejecimiento exitoso, aquellos que han logrado llegar con una buena capacidad funcional arriba de los 70 o de los 80 años, pueden sufrir accidentes o situaciones de estrés que causen dolor. En el otro grupo tenemos a las personas mayores que no lograron este tipo de envejecimiento, que se trata más bien de envejecimientos patológicos, en donde la disminución del agua corporal, la pérdida de tono y de fuerza muscular, la rigidez por enfermedades crónicas de las articulaciones, pues ocasiona dolor crónico en la mayoría de ellos. Aproximadamente 1 de cada 3 personas mayores en algún momento sufren algún dolor y llega a ser tan severo que puede provocar que no lleven una vida normal, que sea incapacitante, que no puedan tener actividades sociales, que no puedan dormir. Una prevalencia del dolor en los adultos mayores de aproximadamente 41%, siendo más prevalente en las mujeres. El segundo grupo es los pacientes con cáncer, estas enfermedades oncológicas, y en ellas se habla que al menos en el 80% de los pacientes habrá una situación de estrés o descontrol del dolor, y en el 30% de ellos este dolor será de tipo severo, lo que obviamente conlleva a que estemos buscando continuamente medicamentos y tratamientos que puedan ayudarnos a controlar este difícil síntoma. Tenemos al tapentadol dentro del grupo de la familia de medicamentos opioides como de los más actuales. Esta molécula tiene un beneficio particular en su mecanismo de acción que nos permite tratar en 2 vías del dolor para conseguir un manejo ideal y por lo tanto disminuir la polifarmacia que es tan frecuente en los adultos mayores. Podemos suspender algunos medicamentos como neuromoduladores porque gracias al efecto de la inhibición de receptores de noradrenalina en la vía descendente del dolor se consigue un control del dolor que tiene origen en el dolor neuropático, y junto con la acción del tapentadol en los receptores opioides se puede intervenir en la vía ascendente del dolor a nivel espinal y supraespinal para dolor de tipo somático. Entonces este mecanismo dual es muy efectivo para la mayoría de los dolores que se presentan en los adultos mayores, pero dominantemente en artrosis de rodilla y en polineuropatía diabética. Se sabe que la molécula de tapentadol, a diferencia de otros medicamentos opioides, no requiere un metabolito activo, a diferencia, por ejemplo, de tramadol, donde requiere este proceso para poder actuar. Al no requerir esta vía y al unirse de forma menor a proteínas plasmáticas, se incrementa mucho su efectividad y tolerabilidad en el adulto mayor. Se ha comparado con otros medicamentos de la misma familia en cuanto a los efectos adversos que se pueden esperar, y algo muy importante en el uso de tapentadol es que no requiere un ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia renal o hepática. Esto sin duda es algo que nos limita en muchas ocasiones a prescribir medicamentos o a no dar las dosis adecuadas, precisamente por el temor que existe a una toxicidad mayor. En su presentación de liberación prolongada de 12 horas nos permite que podamos contar con un medicamento que se toma solo 2 veces al día y que nos permite que el paciente esté cubierto las 24 horas, disminuyendo, como les comenté, el uso de otros neuromoduladores en las fases iniciales. Existe también la presentación en tabletas de liberación rápida, las cuales nos permiten utilizar el medicamento a una dosis
inicial posiblemente menor, porque sabemos que el rango de seguridad y entre el efecto de beneficio del paciente y la posible toxicidad en cualquier medicamento es muy corta, y dependiendo la tolerabilidad aumentar hasta mantener en una dosis sostenida con la liberación prolongada. Informar sobre los efectos adversos o efectos esperados o conocidos ya de este grupo. Entre ellos tenemos la náusea y el vómito, la somnolencia y el estreñimiento, al cual no se presenta tolerabilidad. A diferencia de los iniciales, la somnolencia y la náusea pueden disminuir sin medicamento posterior entre los primeros días hasta las 2 semanas que se inició. El tapentadol es el que se ha comparado y existen registros, hay evidencia mundial en registros alemanes en donde el estreñimiento comparado con otros grupos opioides ha sido menor, y esto también reportado en la misma literatura mejora la calidad de vida del paciente. Hasta ahora mi experiencia con el uso de tapentadol es que ninguno de mis pacientes ha presentado ninguno de estos 2 síntomas. Pero si hubiera neurotoxicidad, si hubiera rigidez muscular, es ideal que haya una buena relación médico-paciente. Quiero terminar dando un mensaje que tiene que ver con que el control del dolor se basa en las expectativas y en aclarar metas para el control del dolor en el paciente y la experiencia con medicamentos previos. Por el miedo a los efectos adversos, no sea candidato en la mayoría de las ocasiones por médicos con una preparación limitada en el control del dolor con el uso de estos medicamentos, y así favorecer una mejor calidad de vida. Tenemos la obligación de capacitarnos en el manejo del dolor, sobre todo en las personas mayores, en las que somos responsables de su cuidado. Muchas gracias.